ya? Vale. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Habéis comido bien? No comáis mucho, porque ya sabéis que siempre que le toca a Josep hablar después de la comida, luego oímos ronquidos por ahí perdidos. Y claro, como no sabe quién es, pues está uno ahí en un no vivir, ¿no? ¿Verdad, Josep? Voces psicofónicas. Bueno, pues nada, muchas gracias por volver a venir por primera vez a escuchar la siguiente ponencia, la siguiente conferencia, que en este caso pues tenemos a nuestro invitado, que es Josep Guijarro. Ya sabéis que es uno de nuestros fieles colaboradores, que ha venido pues junto con Jesús, junto con Lorenzo, Juan Ignacio, siempre cada año, durante 14. Se dice pronto. Sé que son más majos. Bueno, pues ellos ya son de la familia de Mil Caminos, de esta asociación, y yo creo que disfrutan tanto como nosotros disfrutamos de escucharlos. Así que siempre estamos agradecidos a cada uno de vosotros. Josep, como sabéis, es un buen amigo y, por supuesto, es un placer, hablo como persona y como miembro de la asociación, es un placer contar con su presencia un año más. Es reportero de prensa, radio y televisión, escritor de numerosos libros y colaborador en revistas especializadas como Más Allá o la desaparecida Karma 7, ocupando en ellas puestos de responsabilidad. Además, es un experto en tema OVNI. El otro día me preguntaron, Josep, que si íbamos a hablar de OVNIs. Digo, pues mira, este año no, pero para el próximo hay que pensar en ello, porque hace mucho tiempo que no se trae este tema y, bueno, pues interesa a mucha gente. Bueno, él es un ufólogo de primera. Autor de numerosos libros. Los últimos han sido Increíble, Guía Fantástica de Cataluña y Coincidencias Imposibles. Coincidencias Imposibles es la charla de hoy, que ya va por su 4ª edición. En el poco tiempo, ¿cuándo lo presentaste? En octubre. En octubre, en estos poquitos meses, fijaros, 4ª edición, todo un récord, enhorabuena. También es documentalista del canal Historia con la serie Extraterrestres, que ahora podéis ver. ¿Hasta cuándo se puede ver? El domingo emitimos el último capítulo. El último ya. Pocos han sido, ¿no? 6. Bueno, pues no os lo perdáis, os lo recomiendo, que están muy bien. Bueno, pues vamos a disfrutar nuevamente otro año de la charla de nuestro querido Josep con sus coincidencias imposibles. Muchas gracias a todos y en especial a Gloria y a la Asociación Mil Caminos por un año más darme el privilegio de poder compartir con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís que os tutee, mis paranoias, mis pajas mentales. Como estamos en una hora, digamos, muy dada a la siesta, voy a tratar de que la charla sea lo más amena posible y les voy a rogar 2 cosas. Primero, que si tienen que dormir, no ronquen. Y segundo, que utilicen el teléfono móvil. Sí, han oído bien. Utilicen el teléfono móvil. Ya saben que estamos en la era de las nuevas tecnologías y tienen la posibilidad de tuitear con el hashtag Coincidencias Imposibles. Ahora lo verán en la próxima diapositiva, en el caso de que ustedes quieran compartir con el exterior la emoción que van a sentir sin duda escuchando mis aportaciones a este congreso. Hace ya 14 años, ¿cómo pasa el tiempo? Que venimos, éramos tan jóvenes, que venimos a Alcobendas a compartir pues, los trabajos de todo un año y que se concretan precisamente en esta especie de cita anual, ya prácticamente puesta en el calendario como fecha fija, del primer fin de semana de marzo. Y este año es verdad que me hace especial emoción poder compartirles esta, porque tiene que ver con un libro que lleva por título Coincidencias Imposibles y que ha resultado ser mágico a todos los niveles.
porque no hay día, se lo aseguro, que alguno de los lectores que ha tenido oportunidad de sumergirse en las páginas de este libro, que no le haya vibrado algo en el interior y haya querido compartir conmigo su aventura personal. Algunas son verdaderamente tanto o más sorprendentes que las que van a poder escuchar a continuación. Y voy a tratar de alternar casos con reflexiones de calado más filosófico y también científico que les ayuden a atisbar o a dar respuesta a qué puede haber detrás del fenómeno de las coincidencias. Un fenómeno que indiscutiblemente nos remite a una cuestión trascendental. ¿Existe el destino? Cuando ocurren las cosas, ¿ocurren por alguna circunstancia o es todo pura chamba, pura casualidad? Y a eso vamos a tratar de dar respuesta esta tarde en los próximos minutos. Antes, ya que mencionaba Gloria el asunto de los ovnis, tengo que decirles que yo, que no creo que las cosas pasen por azar, y lo van a comprobar de inmediato, mi próximo trabajo, que no voy a presentar aquí, ya te lo adelanto, porque en buena parte muchas de las cosas se han ido resumiendo a lo largo de los 14 años que he ido viniendo, o a lo mejor sí, ya veremos, lo digo ahora, tiene que ver con el tema de los ovnis, pero no de los ovnis de hoy, sino de la presencia, ¿no?, del fenómeno ovni a lo largo de la historia. Y a medida que estoy avanzando en la redacción, que es una redacción, ya lo verán ustedes, el año próximo novelada, me doy cuenta que soy una puñetera marioneta. Y me pregunto si ustedes no han tenido nunca esa misma sensación. Una sensación que quienes día a día trabajamos en escudriñar los misterios que nos envuelven, sentimos y protagonizamos que van pasando cosas, van surgiendo personajes y encontramos datos de una forma casi casual, y que cuando tú lo miras retrospectivamente a una escala de determinados años, pues dan coherencia a todo tu trabajo. Y esto me ha ocurrido también con este libro, con Coincidencias Imposibles. Les decía que nos remite básicamente a la idea de si existe o no el destino. Esa es la pregunta que subyace, pero hay que hacer una salvedad o intentar introducir el tema de acuerdo a un contexto histórico determinado. Miren, hasta prácticamente los años 20 del siglo pasado, Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad, entendía que el universo que nos envuelve era algo ordenado y predecible. Es decir, que no había lugar en los fenómenos que la naturaleza desarrolla a que algo se produjera por azar, sino que a toda causa obedece siempre un efecto. Y esto, en ciencia, es lo que se utiliza para establecer las leyes. Cuando hay un suceso, vamos a llamarle A, siempre se desencadena el mismo fenómeno, la misma consecuencia, vamos a llamarle B. Cuando siempre que sucede A, sucede B, y cuando A y B suceden en un corto espacio de tiempo, pues podemos establecer una determinada ley, ¿no? Esto se entiende. Vamos a ponerlo con ejemplos sencillos. Nuestro país, ¿no? La causa de la corrupción deviene en un efecto, ¿no? Esto no son platillos volantes, son mierdas. Casos, ¿no? Pokémon, Campeón, Nos, Bárcenas, Malaya, en fin, los hay de todos los signos, de todos los colores. La consecuencia es que los corruptos vayan a la prisión, ¿no? Esto no siempre es así. Esto no siempre es así. Es un tema, si ustedes quieren, de probabilidades. El azar es algo que se produce cuando no hay una causa o hay tantas vamos a decir, causas que puedan producir ese efecto, que como no podemos determinar todas las posibles, llamamos azar. Pero, según Einstein, el universo es universo de probabilidades, es decir, que a toda causa
sucede un efecto, aunque esa probabilidad pueda ser pequeña. Por ejemplo, tenemos una entre 88.000, ahora hay que decir que ya son entre 99.000 posibilidades de que nos toque la lotería, porque solamente hay una bola sobre 99.000. Tenemos calculadas también, espera que esto ahora, una entre 2.320.000 de que un rayo nos parta. Y es muy curioso, porque yo he tenido la posibilidad de conocer personas que no han sido, digamos, electrocutadas una vez, sino hasta 3 veces. Yo pongo siempre el ejemplo, mientras presentaba este libro en Radio Nacional, en el programa La Noche en Vela, llamó una señora de Galicia que con esa gracia, ese hablar tan peculiar, decía, pues a mí el rayo me dio 3 veces, 3 rayos, ¿eh? Y le decía, señora, ¿pero usted se encuentra bien? Dice, sí, solamente unos masajiños en el pie y todo fantástico. Para que se hagan ustedes una idea de lo que significa que 3 rayos consecutivos, o sea, uno un día, otro día, otro día, nos caigan, ya no por la probabilidad de que nos caigan, que es de 2.320.000, un rayo, ¿eh? Es que es equivalente a una bomba atómica de un megatón, con lo cual sobrevivir a eso es como ser tocado por una mano de Dios, por la divinidad, por una suerte extraordinaria, por una chamba que parece que nos da la sensación de estar protegidos por algo, ¿no? Como que aquello es fruto del destino, más que fruto del azar. Pero es que si ustedes tuvieran la posibilidad de coger una baraja de cartas, empezar a mezclarlas para que nos aparecieran de esta guisa, as, 2, 3, 4, y todas ordenadas en todos los palos, la probabilidad de que ocurra es este número tan enorme que ven aquí, ¿no? Pero existe una probabilidad. Lo que ocurre es que cuando, si nosotros mezclamos, abrimos esas cartas y vemos que no somos capaces de atisbar un orden aparente, nos resulta, bueno, normal. Pero si esto nos ocurriera, pensaríamos que el universo es incapaz de generar tanto orden, que hay detrás una mano invisible que ha querido darnos una suerte de mensaje con ese orden aparente para que cambiemos o reaccionemos sin más, ¿no? Y esto que les estoy poniendo como ejemplo de carta, estoy seguro que a ustedes les ha sucedido en más de una ocasión cuando, sin tener noticias de algún amigo de la infancia, amigo o amiga de la infancia, de repente han estado hablando con algún compañero de esa persona o simplemente pensando en ella y sorpresivamente suena el teléfono y dices, ostras, precisamente estábamos hablando de ti. Esto seguro que les ha pasado. Y cuando eso ocurre, uno se pregunta si ha sido fruto de esa casualidad o si detrás de esa circunstancia se esconde una causa que desconocemos. Y eso lleva consigo una implicación filosófica extraordinaria. Miren, según el universo causal, el universo material que nosotros tenemos a nuestro alrededor es fácilmente predecible. En base a estas coordenadas que diseñó también por casualidad René Descartes, huelga decir que este hombre, un señor bastante enfermizo, que se la pasó mucho tiempo en la habitación, en la cama, postrado en una cama. Y había una mosca de estas cojoneras, ¿no? Y el hombre no tenía otro mejor entretenimiento que preguntarse, bueno, ¿y cómo podría saber yo la posición que ocupa la mosca en todo momento? A otros les da por pensar en qué va a hacer el Real Madrid hoy contra el Bilbao, ¿eh? No, a este le dio por pensar dónde coño estaría la mosca en cualquier minuto. Y así diseñó estos 3 ejes espaciales que determinan la posición de la materia en cualquier momento. Es fácil, esta botella está aproximadamente, espérate que yo lo de las distancias, vamos a poner 90 centímetros del suelo, está a 50 centímetros de mí y a 6 metros de la pared. Con estas medidas, cualquiera de ustedes podría ser capaz de ubicar esta botella de agua, ¿no es así? Y esto en el universo es fácil, pero de repente eclosiona lo que se llama la física cuántica. Y la física cuántica nos dice,
que todo esto puede ser relativo, porque a los elementos materiales, a los átomos, hay que unir que somos también energía. Y la física cuántica empieza a luchar con la física convencional, con la física de Einstein, en el momento en el que aparece el Big Bang, la gran explosión. Una gran explosión que los físicos cuánticos dicen, vamos a ver, toda la materia del universo, todo de lo que nosotros estamos hechos, hubo un momento en el que estuvo unido en un único punto del universo. Con esa gran explosión, esa materia fue estirándose, estirándose, estirándose hasta llegar a los puntos en los que nos encontramos actualmente. Y dicen los teóricos que tarde o temprano se producirá un Big Crunch, es decir, una, digamos, vuelta al pasado. Como si los hilos que mantuvieron la materia unida en un momento determinado nunca se hubieran roto y de alguna manera el universo estuviera todo interconectado. Esto explicaría fenómenos aparentemente tan extraordinarios como lo que se llama entrelazamiento cuántico. ¿Qué es esto del entrelazamiento cuántico? Los científicos se dieron cuenta que situando una partícula del universo en un punto determinado y otra en otro alejado, si sometíamos a un campo magnético a esa primera partícula, esta otra, digamos, tenía las mismas, describía los mismos fenómenos, tenía el mismo efecto que la partícula A, sin que existiera una, digamos, trasvase de información, un cambio de información entre uno y otro. Y a esto le llamaron el entrelazamiento cuántico. Yo me pregunto, ¿podrían tener que ver esto de las coincidencias con que de algún modo todos estamos todavía enlazados los unos con los otros? Si esto que es partícula, que es algo energético, lo ponemos dentro del átomo, nos daremos cuenta que la materia está formada por neutrones y protones, que serían lo que ven en el núcleo, estas bolitas naranjas y otras azules, y que a su alrededor estarían los electrones dando vueltas. No se entiende muy bien por qué, porque no es un problema de gravedad el que hace que esos electrones giren, además en una danza asíncrona, cada uno lo hace como le da la gana, no describe órbitas como los planetas, pero para que se hagan una idea, si este átomo, que es microscópico, no podemos ver a simple vista, lo hiciéramos grande y pongamos por el caso, perdón, el tamaño del núcleo fuera un balón de baloncesto, el electrón estaría situado en la Sierra de Madrid. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 30 kilómetros de distancia. Si lo, insisto, lo lleváramos a términos grandes, lo cual significa que esencialmente la materia es vacío, es espacio vacío. Un espacio, además, que nos puede dar explicación a fenómenos extraordinarios. Cuando nosotros damos la mano a alguien, estamos combinando nuestros electrones y nuestras formas materiales con la otra persona y podríamos explicar fenómenos como el hecho de que unas personas nos caigan muy bien con solo darnos 2 besos o saludarnos y otras nos caigan fatal, porque existe, por así decirlo, una especie de cambio de información a través del tacto, ¿no? del cambio de electrones y protones. Einstein se dio cuenta, por tanto, que no solo éramos materia, sino que además éramos onda, y que como onda nos afectan las cosas que les afectan a los campos electromagnéticos. Y esta no es una cuestión baladí, porque si somos materia y energía a la vez, sabemos que la energía se transforma, pero no se destruye. Esto dio conjetura a una... porque Einstein, no lo he dicho, trató de conciliar las dos teorías, la del universo causal con el descubrimiento de que éramos onda, en una teoría que se llamó la teoría del campo unificado, en el que entendía que los fenómenos que la naturaleza produce hay que entenderlos no solamente como materia, sino que también somos energía. Y ahí aparece el señor Schrödinger, que es el famoso señor que mete al gato dentro de una caja y la mete con una fuente venenosa que por azar
puede tocar el gato o no, y por lo tanto, hasta que tú no abres la caja, no sabes si el gato va a estar vivo o va a estar muerto. Hasta ahí todos lo entendemos. Si abres la caja y el gato está vivo, estás protagonizando una realidad. Pero lo que dice Schrödinger es que mientras tú no abres la caja, se han creado dos universos. Uno en el que el gato está vivo y otro en el que el gato muere. Y esos dos universos son tan reales en el tiempo como cualquiera de las opciones que tú elijas. Solamente vas a protagonizar una, pero el gato puede estar vivo y a la vez muerto en una línea temporal de tiempo paralela al nuestro. ¿Lo han entendido? ¿Lo has entendido ahora? Yo sí, pero ella no. Bueno, espero que ustedes sí lo hayan entendido. Si esto es así, si Schrödinger está en lo cierto, podemos concluir que habría un destino lineal desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, que, por ejemplo, cada una de nuestras decisiones vitales, ¿me separo? No me separo. ¿Me despiden? No me despiden. ¿Tengo enfermedad? Estoy sano. Cualquiera de todas esas posibilidades de nuestra vida va generando universos paralelos. Y el fenómeno de la sincronicidad, el fenómeno de la coincidencia, no sería otra cosa que la resincronización con la línea de espacio que hemos venido a este mundo elegida previamente. Es decir, que seríamos, hasta cierto punto, esclavos del destino. Y esto tiene un pro y un contra, porque, claro, uno dice, si es mi destino, pues que le den, no voy a mover un puñetero dedo, que salga el sol por antequera, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro libre albedrío juega un papel importante en esas decisiones? Y lo que es aún peor, ¿en qué medida esas decisiones que tomamos no han sido previamente creadas por alguien superior, por un orden superior, que de alguna manera haya previsto que esas dudas nos atenacen y lleven como consecuencia un determinado desenlace, ¿no? Esto es terrible desde un punto de vista filosófico, porque indiscutiblemente nos convierte en marionetas hasta cierto punto del destino. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de María de Villota. Su sueño siempre fue el de poder correr en Fórmula 1. Y un malogrado accidente en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, accidente además tonto, porque no fue en una de esas vueltas a gran velocidad, sino que ella se estrelló contra un camión a una velocidad, vamos a llamarle normalita, igual que el coche, no sé si lo han visto que había ahí, que dices, madre mía, dirección prohibida contra... Bueno, y esta mujer milagrosamente salva su vida, con graves consecuencias. Todos la recordamos con ese parche, ¿no?, que era la parte visible, las secuelas estaban en su interior. Pero es como que había burlado a la parca, como que había burlado a la muerte, como que el destino le había dado una segunda oportunidad, o no, porque es increíble constatar cómo en apenas un año la mujer cambia sus sueños de pasar a la Fórmula 1 a querer contar su mensaje de superación en un libro, y el día antes, solo el día antes de la presentación de ese libro en sociedad, es encontrada muerta en la habitación de su hotel. Como que no podía burlar finalmente a su destino. Y si no, juzguen ustedes este caso. Caso además que he tenido oportunidad de comprobar personalmente. Una mujer, Mavis Jackson, que trabaja en California, muy cerca de esta gigantesca iglesia que está en Garden Grove, se llama la Iglesia de Cristal, pasaba todos los santos días por delante de esa iglesia. Y todos los días se decía lo mismo, algún día tengo que entrar a verla. Pero no lo hacía, y pasaron así años. Un domingo al azar, pudo ser cualquiera, se viste con sus mejores galas y se va a la Catedral de Cristal. Ven ustedes la cantidad de asientos que hay. 3.000, el aforo es de 3.000 personas. Elige uno al azar, se sienta, disfruta
del coro, de este órgano tubular que es, creo, el más grande de toda América. Y al terminar el oficio, repara que hay una joven sentada a su lado. Se está desalojando. 3.000 personas no salen así de golpe. Y le dice, ¿le ha gustado, no? La misa, vamos. Y la chica, con ánimo de iniciar la conversación, le dice, sí, sí, pero en realidad yo estoy aquí en una misión personal. Dice, ¿ah, sí? Sí, sí, estoy buscando a mi madre biológica. Y dice, la entiendo muy bien, porque cuando yo era joven tuve que dejar a mi hija en adopción. Lo pueden adivinar, ¿verdad? Era su hija. Se fue a sentar entre las 3.000 personas que habían en la iglesia, de cualquiera de los 365 días del año, fue a elegir el mismo que la hija para reencontrarse madre e hija biológicas en estas extrañas circunstancias. A mí me ocurre eso y ahora se me pone el vello de punta y pienso que realmente hay una fuerza misteriosa y extraordinaria detrás de todo ello. La misma fuerza que a lo mejor tuvo oportunidad de experimentar este hombre que se llama Jerry Ponson, quien un día de invierno, viven en Nueva Orleans, deciden ir a cazar patos a una islita que está en medio de la bahía, recorren 5 kilómetros mar adentro para ir a cazar, desoyendo además la previsión meteorológica del día, que anunciaba niebla, marejada, en fin, que aconsejaban quedarse en casa. Ellos, ni cortos ni perezosos, fueron él, su amigo Mac y un perrito, Boga, barca y un golpe de mar. ¡Fua! Les achucha, la barca vuelca, se quedan flotando en el agua y la única cosa o casualidad que logran salvar es un remo, que clavan en el fondo, tal que así. ¡Pa! Y en medio de la niebla, imagínense ustedes lo que tenía que ser aquello, el perro desaparece, él duda, bueno, voy por el perro, no, mi amigo, ¿no? Hola. En medio de aquellas circunstancias, el hombre dice, puedo tratar de ir nadando hasta la costa 5 kilómetros si lo consigo, porque tampoco es que fuera Mark Spitz, ¿eh? O puedo quedarme aquí con mi amigo Mac, que era mucho mayor que él, se llaman casi 20 años de diferencia, tratando de darle ánimos y que la suerte haga que alguien pase por aquí y nos rescate. Pero los minutos pasaban, el hombre estaba cada vez más morado y aquello tenía pinta de morir víctimas de la hipotermia. Y en aquel momento este hombre, Jerry, que no era un hombre creyente, no había pisado una iglesia en su vida, miró al cielo y le dijo a Dios, Dios mío, dame una segunda oportunidad, mándame un barco. Y segundos más tarde, el tío creía que se había chutado algo, porque adivina entre la niebla una cruz. Y dijo, joder, era la cruceta de un barco, ¿de acuerdo? Y él piensa, estamos a nivel del agua, un barco alto, niebla, aquí no nos ve ni Dios. ¿Qué elemento habían podido salvar? El remo. Se quita la camisa, la ata al remo y la utiliza como bandera para que alguien les aviste desde la cubierta. Y así les logran llevar a salvo a puerto. Lo más fuerte es conocer cómo se llamaba el barco. Segunda oportunidad, second chance. El hombre hoy día es pastor de una iglesia en Nueva Orleans. Y si esto les ha parecido mágico, ¿qué me van a decir de esta mujer? Este es su aspecto actual, Laura Buxton, quien con sus 10 años de edad se fue al cumpleaños, bueno, aniversario, fiesta de aniversario de sus abuelos, 50 aniversario de bodas, esto ya no lo consigue casi nadie, ¿eh? 50 aniversario de bodas, que estaba el salón repleto de globos dorados con 50 happy birthday de los abuelos, ¿no? Ahí serigrafiados por todo el salón. Y el abuelo agarra uno de los globos, coge una etiqueta de papel y dice, mira, devolver a Laura Buxton. Escribe la dirección de la niña, la pega en el globo, la saca al jardín, deja ir el globo y el globo pum, 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 se va y se pierde en las nubes.
225 kilómetros, el globo cae desinflado. ¿Dónde? En la causa de una niña, también de 10 años, que se llama Laura Paxton, igual que ella. Y claro, cuando ve la etiqueta dice, coño, Laura Paxton, se llama igual que yo. Como tenían la dirección, se escriben. Y a partir de ahí surge una sinfonía de coincidencias que parece que estuvieran condenadas a ser amigas de por vida. Ambas dos tenían 3 mascotas, un perro labrador negro, las dos, un conejito blanco y un conejillo de Indias negro, que por cierto, ambas dos, y sin pactarlo, decidieron llevarlas el día del encuentro. Día del encuentro en el que aparecen las dos vestidas idénticas, pantalón vaquero y blusa rosada. Bueno, fueron amigas por siempre más, casi por la fuerza del destino. Y es que a veces las fuerzas que están en medio del mundo de las coincidencias parecen querer transmitirnos una especie de mensaje de conexión, de que todos estamos de algún modo interconectados. Y si no, esta es la única de las coincidencias que no he podido comprobar dentro del libro, pero que me parece tan sorprendente que me vi prácticamente obligado a incluirla. Monza, 28 de julio de 1900. Este señor es Humberto I. Resulta que tenía que, al día siguiente, presidir una competición atlética y la noche anterior se van a una pizzería, una trattoria, no una de Guarrinacci, una buena trattoria, con todo el séquito, se pueden imaginar, y cuando entran, el restaurador sale a saludar a su majestad y a su séquito, y el resto de personas, el rey no, pero el resto de personas empiezan a decir, joder, macho, pero si es calcado al rey, fíjate, si es que el mismo bigote, el mismo rostro, el mismo peinado, joder, y el rey le cae en gracia la situación y empieza a hablar con el tipo, y así empiezan a averiguar toda una serie de cosas, llamémosle, muy curiosas. Por ejemplo, ambos habían nacido el 14 de marzo de 1844 y en la misma localidad, los dos habían nacido en Turín. Ambos se habían casado el mismo día, el 22 de abril, y con una mujer, ambos dos, que se llamaba Margarida. Además, sus hijos, hasta cierto punto puede ser explicable, porque son muchas las personas que bautizan a su hijo con el nombre de un monarca, le pusieron al primogénito, Vittorio. Y el mismo el mismo día en el que el rey era coronado, resulta que este hombre abre su pizzería. Bueno, pues qué gracioso, qué bien, qué jiji, jajaja. El rey le invita a que al día siguiente le acompañe en el palco a presidir la competición. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente el hombre no se presenta. Cuando el rey se interesa por las circunstancias que han impedido que el pizzero fuera al palco, le dicen que mientras se acercaba al estadio, una bala perdida le mató. Habían varios atentados anarquistas. De hecho, ese mismo día el rey moría víctima de un atentado anarquista, que es curioso porque ya había sufrido 2 con anterioridad, lo cual hacía que normalmente vistiera con una suerte de chaleco antibalas para impedirlo y que su carruaje tuviera ciertas medidas de seguridad. Aquel día no las llevó consigo y eso hizo que el rey naciera y muriera el mismo día precisamente que su alter ego. Y es muy curioso que esto suceda porque el caso de Humberto I, y estos sí ya han sido comprobados, resulta un calco de muchos otros sucesos que han ido transcurriendo a lo largo de la historia. Uno de ellos es el de este tipo. ¿Dirían que son 2 personas distintas? Porque lo son. Resulta que el de arriba se llama Will West y fue detenido y llevado a una penitenciaría de Texas en 1903. Este hombre, cuando están haciéndole la afiliación para meterlo en el centro penitenciario, el funcionario de prisiones le dice, usted ya ha estado aquí. Le dice, no, esta es la primera vez que a mí me detienen. Usted ya ha estado aquí. Le juro yo, como todos, que soy inocente, que yo nunca he estado detenido. Y el hombre, que era muy buen fisionomista, se va a las fichas y encuentra la de abajo.
Dice, ve, usted ya ha estado aquí. Además, para más INRI, el tipo de abajo se llamaba William Best. Imposible. Toman las huellas dactilares y efectivamente se trataba de dos personajes distintos. Esto, ¿recuerdan lo que antes les hablaba de la física cuántica? Los físicos dicen que el universo tiene un número finito de combinaciones. Es decir, que tarde o temprano la misma, digamos, formación atómica que ha hecho a Gloria hará que haya una Gloria en Zeta Reticuli o en cualquier otra parte del universo que sea exactamente igual a ella. Puede ocurrir que nunca coincida y, por lo tanto, jamás tengamos noticia de nuestro alter ego. Pero puede ocurrir que esa combinación suceda en nuestro mismo universo, suceda en nuestro mismo planeta y suceda a lo mejor debajo de nuestra casa, lo cual serían 3 casualidades consecutivas, pero puede ocurrir y entonces suceden momentos mágicos como este. No es coña. Aquí ven a Nicolas Cage a la izquierda y a la derecha a un sujeto que se combinó mágicamente en la misma forma aparente del siglo XIX, o a John Travolta. Estos ya los han descubierto, pero es que hay algunos, miren a Eddie Murphy, o a Orlando Bloom. Yo me saco el sombrero, porque mientras estaba redactando el libro, tuve noticias de un tipo, un fotógrafo canadiense, que apasionado por este fenómeno ha dedicado parte de su trabajo, y es un trabajo que ha ocupado años, a localizar personas que sin tener una genética vinculante determinen la misma composición anatómica o facial. Y les recomiendo que vayan a ver la web de este hombre, porque van a encontrar parecidos más que razonables. Con lo cual, uno se plantea que si realmente hay otros alter egos, si la materia tiene una finita manera de combinarse, también sucede lo mismo con las acciones que nosotros protagonizamos y que, por lo tanto, el fenómeno de las coincidencias pueda tener una explicación dentro de ese contexto y dentro de esos términos. Sin duda, uno de los fenómenos más apasionantes dentro del mundo de las coincidencias es lo que Paul Kammerer, este señor que ven aquí, dio a llamar serialidad, y que conocen muy bien aquellas personas que han tenido alguna vez malas experiencias, y es que uno se queda sin trabajo e inmediatamente empiezan a venir problemas que no estaban predichos, o un jugador. Los jugadores lo saben muy bien, saben que hay rachas de muy buena suerte, estoy en racha, bim, 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 o cuando viene la mala suerte no te la sacas de encima. A ese fenómeno se bautizó como serialidad, y de alguna manera ha tenido que ser tan persistente en la historia que incluso los refranes que utilizamos a menudo para nuestra vida cotidiana dejan fe de su existencia. Seguro que han oído aquello de no hay 2 sin 3, ¿verdad? Pues eso sería el fenómeno de la serialidad. Vamos a poner algún ejemplo. Este yo creo que lo conté con anterioridad aquí en este mismo congreso, el caso de Hugh Williams, personaje que el 5 de diciembre de 1644 iba a bordo de un barco que terminó sufriendo un naufragio en el mar de Maine, en las costas de Irlanda. Murieron todos. El único superviviente era Hugh Williams. El caso es que otro 5 de diciembre de exactamente un siglo más tarde, naufraga otro barco allí mismo. Y hay un único superviviente de nuevo. ¿Adivinan cómo se llamaba? Hugh Williams. Y para colmo, mucho tiempo después, ocurre que una embarcación de recreo queda a la deriva, va perdiendo a sus supervivientes, y el único que queda y es rescatado en ese mar de Maine, en ese lugar de los naufragios, es otro Hugh Williams. Eso es lo que llamaríamos una serialidad. Y algunas son tan sorprendentes. Recordarán que hace cosa de 6 o 7 meses atrás un autobús se accidentaba en Cieza, en
en Murcia, costó la vida a 32 personas y inmediatamente se supo que ese autobús ya había estado involucrado exactamente en un accidente de iguales características que en este caso había costado la vida a otras 14 personas. No solo con eso, hacía siglos, ¿verdad?, que no teníamos noticias, bueno, siglos no, pero hacía muchos años que no teníamos noticias de accidentes de autobuses, y aquella misma semana, en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, otro accidente de autobús terminó accidentando a todo el pasaje e incendiándose. Esos serían los fenómenos seriales. Otro que les puedo poner es el de la compañía esta Asian Airlines, que, bueno, en un muy corto espacio de tiempo ha visto accidentados o protagonizados incidentes en 3 de sus aviones. Cabe preguntarse, ¿esto tiene una existencia objetiva? Es decir, ¿el fenómeno de las coincidencias es lo que aparenta ser o es lo que nosotros queremos ver? ¿Hay un mensaje detrás de las coincidencias? Bueno, puede que sí o puede que no, porque para suerte o desgracia nuestra, nuestro cerebro ha puesto en marcha mecanismos evolutivos que nos ayudan a generar falsas expectativas. Falsas no, fueron reales en un determinado momento. Es decir, cada vez que, pongamos por el caso, en el pasado veíamos un cometa en el firmamento y relacionábamos su aparición con un hecho que ocurría en la Tierra, y que cada vez que aparecía un cometa resultaba que ocurría el mismo suceso, terminamos relacionando la aparición del cometa con un mal presagio, ¿de acuerdo? Y esto, el reconocer este tipo de patrones, hizo rápidamente que nuestro cerebro evolucionara a reconocer patrones, porque aquello nos daba una mejor supervivencia frente a otras especies. ¿Qué es un patrón? Es una serie de circunstancias que concurren y que nuestro cerebro anticipa cuál va a ser la próxima respuesta. Si yo les digo que completen esta serie, 4 blanca, 4 pito, 4-2, 4-3, 4-4. Fácil. Esta es muy sencilla, pero hay otras que son un pelín más complicadas. Por ejemplo, ¿alguien es capaz de leer lo que dice aquí? A ver. Pues muy mal, José. Aquí pone 3573, M3N54, J351, RV3. Pero, sin embargo, todos han leído este mensaje sirve para probar cómo nuestra mente puede hacer cosas impresionantes. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nuestro cerebro ha completado los huecos de acuerdo a un patrón que reconocemos. Pero literalmente no dice eso. Literalmente dice 3573, M3N54J3, bla, bla, bla. Podríamos estar con las coincidencias frente a un fenómeno similar porque hay muchos otros. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes en la imagen de la izquierda? ¿Están viendo el rostro de una chica o tal vez un hombre tocando un saxofón? Y al revés, ¿están tal vez viendo una copa o 2 rostros frente a frente? Esto, que se llama pareidolia, ocurre en fenómenos extraordinarios, y ahora podríamos entrar aquí en polémicas con el tema de la famosa cara de Marte, el rostro de Cidonia. ¿Es un rostro realmente que generó una civilización extraterrestre en el planeta rojo, o por el contrario se trata de una recreación que nuestra mente ha producido para rellenar los huecos, porque aquello nos ayuda a generar un determinado contexto, una determinada historia? Hace muy pocas fechas, por ejemplo, la NASA distribuía una fotografía del planetoide Ceres, que está entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides, y se veían ahí como una especie de luces, ¿no? Todo el mundo ya estaba viendo ciudades. ¿Esto realmente es así o ocurre que nuestro cerebro rellena esos huecos? Bueno, a esto se le da en llamar sistema de atención reticular ascendente. SARA. SARA, qué bonito, ¿eh? Pues SARA es el que hace que cuando nos rompemos un brazo veamos gente por todos lados con el brazo escayolado. O que cuando ustedes, señoritas o señoras, se quedan embarazadas, digas, uy,
Parece que hay una epidemia de embarazos, ¿eh? No es que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para joder ese día, no. Lo que ocurre es que nuestro cerebro selecciona, igual que tienes pensado comprarte un modelo de coche y empiezas a ver el modelo por todas partes, o dices, hoy me voy a poner la camisa a cuadros, que no la va a tener nadie, bum, 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 y empiezas a ver esas camisas de cuadros por todos lados. Eso es el SAR. Las coincidencias, por tanto, ¿son objetivamente un mensaje que viene de arriba o, por el contrario, constituyen una interpretación free, una interpretación libre que nuestra mente quiere darnos? Bueno, hay un caso que me parece paradigmático con el asunto de los patrones y las coincidencias, que me parece maravilloso. El día D. El día del desembarco de Normandía. ¿Recuerdan al soldado Ryan bajando ahí entre tiros? Bueno, pues esa operación llevó muchos meses, como pueden ustedes imaginarse, de preparación. Y el servicio de inteligencia británico andaba con la mosca detrás de la oreja porque el periódico local, el London Daily Telegraph, empezaba en sus crucigramas, incluía siempre alguna de las palabras clave que tenían que ver con la operación del desembarco. En este caso he elegido esta, en la que ven Utah, uno de los nombres en clave de una de las playas donde tenían que desembarcar las tropas aliadas. Entre el 27 de mayo y el 1 de junio aparecieron las palabras Mulberry, Neptune, Overlord, que era el nombre general de la operación. Claro, cuando el servicio británico empezó a ver todo aquello, dijo, aquí hay un topo de los nazis que está pasando información al Tercer Reich. Y saltaron las alarmas. De hecho, cogieron al maestro de escuela que hacía los crucigramas, focos. ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Le estás pasando información a los nazis! ¡Pues no! Eran ellos los que tenían la mente sucia, porque eran ellos quienes reconocían el patrón. Ni los nazis, ni por supuesto el pobre profesor, que solo tuvo la culpa de acertar por casualidad los nombres de las operaciones, llevaron consigo una operación que casi termina en un fiasco porque ellos creían que los nazis la sabían y la iban a anular. Imagínense, todos hubiéramos estado aquí así, ¿saben? Increíble. Y ese tipo de coincidencias son las que hacen pensar en que hay algo detrás de todo aquello que a lo mejor no es solo subjetivo, sino que parece que haya una especie de ley de karma, ¿no? de ley de causa y efecto. Haces cosas buenas, vas a tener cosas buenas. Haces cosas malas, vas a tener cosas malas, ¿no? Ahora entraremos en las consecuencias filosóficas muy brevemente, pero me gustaría hablar del proceso psicológico que lleva consigo también la sincronicidad. Hemos visto el elemento más cósmico, más universal. Vamos a entrar ahora en una parcela, llamémosle, más psicológica. Carl Gustav Jung, que es este señor, el de las gafitas, es el padre de la llamada sincronicidad, nombre que acuñó en 1952 gracias a un libro que lleva ese título, Synchronicity. Él estaba trabajando con Freud acerca de la hipnosis y sometían a pacientes histéricas, no lo digo de forma despectiva, es que los manuales de psicología de la época se referían a esas mujeres como tales, debían estar al borde de un ataque de nervios. Y de repente cuenta el caso de una mujer muy racional, ella, muy con los pies en el suelo, muy cuadriculada, que no había manera de que avanzara en la terapia. Y de repente la mujer le estaba contando que aquella noche había soñado con un escarabajo dorado. Y en aquel instante Jung nota un sonidito detrás suyo. Al girarse, mira a la ventana y advierte que en el cristal hay un escarabajo dorado que está como intentando entrar en la habitación. Y cuando la mujer lo ve, estalla, entra en catarsis, empieza a llorar y avanza en la terapia. Jung no quedó ajeno a esa sincronicidad. Hablan de un escarabajo y el escarabajo aparece, como que el mundo de los sueños, el mundo de los arquetipos, hace que materialicemos esa circunstancia en la realidad cotidiana, ¿no? Y ese enfoque me parece fascinante. De hecho, les tengo que confesar que cuando yo estaba, esto está incluido en el capítulo 4 del libro.
que les digo es el que cuesta más de leer, porque tiene una fuerte dosis de psicología y de teoricidad. El resto es como mucho más liviano, ¿no? Y yo en aquel momento estaba también en la misma tesitura de, bueno, ¿sigo por este derrotero de meter aquí tralla en plan tal o no? Y estaba contando lo del escarabajo dorado cuando aparece un escarabajo dorado en mi escritorio. Fue flipante. Y es una de tantas, muchísimas, de las experiencias que personalmente he tenido oportunidad de protagonizar y que si quieren luego tenemos oportunidad de contarles. De hecho, este señor que está al lado, Wolfgang Pauli, uno de los padres de la física cuántica, desarrolló una teoría conjuntamente con Jung de unir física y psicología en la búsqueda precisamente de una explicación alternativa al fenómeno de la coincidencia, lo que llamaron sincronicidad. Y es muy curioso porque Pauli, que es curioso, ahora contaré algunas anécdotas de él, el hombre tenía mala suerte en el amor. Se encaprichaba de la mujer no correcta. Se había casado con una cabaretera que le ponía los cuernos que podía imaginar y alguno más. Total, que cuando el hombre se entera, decide separarse de ella 6 meses después, es decir, no había pasado nada, pero la mujer debía tener furor uterino. Y al hombre le entró la calentura a partir de entonces y dijo, pues ahora me voy a tirar a todo lo que se menee. Y empezó en un juego de alcohol, mujeres, prostitutas, total, que de ser una mente brillante y maravillosa, iba camino a convertirse en una piltrafa, ¿no? Y Jung no, en realidad en puridad hay que decir que los alumnos de Jung son quienes empiezan a tratarle y ven que sus sueños tienen un fuerte simbolismo que se está relacionando con los trabajos de Carl Gustav Jung. Y le dicen, profe, que a este tío le interesa. Y a partir de aquel momento, ambos dos, oh casualidad, hacen que surja esta teoría que se abriría camino en los tiempos venideros. Digan que no estoy, por favor. La aproximación al mundo de las coincidencias nos hace pensar si ciertos fenómenos paranormales no podrían tener también cierta explicación dentro de ese contexto. Les voy a poner, ya que he entrado antes en el asunto de lo personal, algún ejemplo protagonizado por mí. Por ejemplo, un fenómeno de crear nuestra realidad. Hay quien piensa que por aquello de la serialidad y de cómo enfocamos nuestra vida podemos hacer que nosotros elijamos la realidad que nos corresponde vivir y podemos elegir bien o podemos elegir mal. Hasta ahí es la miseria humana, ¿no? Resulta que durante el rodaje de la serie Extraterrestres, durante la primera temporada, fuimos a grabar en los alrededores de la montaña de Montserrat. A Montserrat se puede acceder prácticamente en autovía, pero nos desviamos por un camino de tierra hasta perdernos en algún lugar del mapa para hacer unos planos bonitos de la montaña. Ya saben, aquellos que parecen churretes hechos por un niño en la playa, ¿verdad? Y siempre hay, en un rodaje, siempre somos 3 hombres, en este caso concreto, pasando muchas horas juntos, pues como las tensiones hay que quitarlas de alguna manera, las quitas haciendo chorradas y chuminadas. Y Dani, el operador de cámara, me pidió si podía acercarme al coche para traerle un filtro polarizador, cosa que naturalmente hice. Y mientras yo iba para el coche, unos 100 metros me separaban, iba pensando una maldad. Digo, ¿y si les digo a estos que al cerrar el coche, o sea, que al coger el filtro y cerrar la puerta me he dejado las llaves dentro y el cierre automático nos deja ahí tirados? ¿Cómo reaccionarán? ¿Se van a enfadar conmigo? Bueno, vamos a echar unas risas. Y estoy pensando eso, se lo juro, cuando suena mi teléfono móvil. Y era Patricia, era mi mujer, histérica. Oye, necesito las llaves del coche. Porque acaba de llegar a Madrid a ver a sus padres y de repente resulta que su hermana, sin querer, cerró la puerta del coche con las llaves dentro. Es decir, había creado la realidad alternativa que yo había pensado. Con lo cual me dije, cuidado con lo que piensas. Un Ferrari, un Ferrari, un Ferrari. Y es que debe ser que o pienso por debajo de mis posibilidades, o el tema del karma,
Y el Dharma debe funcionar de alguna manera. Es decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Todos tenemos una especie de ángel de la guarda que nos protege de cosas. Tú lo sabes bien, ¿verdad, Gloria? Los angelitos están aquí. Hay muchas anécdotas de ángeles, ángeles literarios, ángeles que se encargan de ordenar y poner delante nuestro las pistas necesarias para seguir avanzando y cosas que hacen que nuestra realidad la elijamos en un sentido o en el otro. Pero hasta eso tiene sus normas. Hay un científico británico, se llama Weisman, que, convencido en que la suerte nos la creamos nosotros mismos, quiso someterlo a una especie de experimento. Consistía en coger al azar personas que se consideran talismanes y personas que se consideran gafes. Gafes, pesimistas, ¿vale? Y así creó un grupo a los que les dio un periódico en el que había insertado un falso anuncio que decía: dígale al experimentador que ha visto esto y reciba 250 libras. ¿Quieren creer que entre los optimistas todo el mundo cobró y entre los pesimistas nadie vio el anuncio? El anuncio estaba ahí para todos, pero sin embargo los pesimistas no lo vieron. Muchos salen los sábados con ánimo de encontrar el amor de su vida y están tan obsesionados en encontrar el amor de su vida que pierden la ocasión de hacer buenos amigos que probablemente nos lleven a algo más. Luego, la moraleja es que todos nosotros debemos de disfrutar las cosas cuando son buenas y cuando son malas, intentar romper la racha de la mejor manera posible. Y si no, que se lo digan a Paul Shellac. Este tipo es un gafe profesional. Maestro de instituto en Croacia. Resulta que tiene que ir a Dubrovnik y lo hace en tren. A lo largo del viaje, el tren descarrila, con tan mala fortuna que el vagón en el que él iba cae en el lecho de un río y la mortandad se multiplica. Es el único superviviente de todo el vagón que ocupaba. El hombre, que sale vivo, o fortuna, dice: yo no me monto en un tren en mi vida. Y al año siguiente que tiene que viajar, va en avión. Se incendia el motor derecho de la aeronave. El avión entra en despresurización. Caen las máscaras, te entras en pánico, la puta puerta sale despedida y con él se va Shellac, que cae en blando y es el único superviviente de los 68 que se muere. Dice: no me monto en un avión en mi puta vida. Año siguiente. Va en coche. Accidente, choque frontal contra un coche que ocupaba una mujer y su hijo. Mueren los dos. Él se quema el pelo, se rompe un brazo, pero queda vivo. Y así, en 40 años, ha tenido la friolera de 17 accidentes. Y en el año 2002 le tocan 4 millones de euros a la lotería. Supongo que no serían para comprarse un barco, que es lo único que le falta por estrellarse. Los gafes existen. Y cuando encuentren a un gafe, mejor manténganlo a raya, porque su energía es contagiosa. De manera que cuando ustedes vean que un tal Shellac está entre el pasaje, huyan. La verdad es que hablar del destino o hablar del azar da mucho juego a nivel filosófico también, porque estamos atrapados hasta cierto punto en cosas que ni siquiera dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿han pensado en la cantidad de factores que son necesarios que concurran para que la aparición de la vida tuviera lugar en la Tierra hace millones de años? Pues hay gente que ha calculado esa probabilidad. Para que la cantidad de reacciones químicas y de sucesos
que hicieran aparecer el primer protozoo, el primer organismo unicelular, debería ser de 10 elevado a la 2000, que es un número bestial de probabilidades. Y pese a eso, ocurrió. Piensen además que ocurrió en el planeta Tierra, que de los del sistema solar hemos tenido la fortuna de tener dos enormes gigantes, que son Júpiter y Saturno, que nos han hecho de escudo de posibles agresiones de meteoritos y de cometas que podían haber destruido la vida en la Tierra. Que tenemos la gravedad precisa para que el aire no se nos vaya y que por lo tanto pueda existir un nivel habitable, que además dispone de un 75% de agua, un elemento que no sé si lo han pensado, tiene una serie de factores que parecen concebidos para que la vida se cree. Si ustedes saben que la materia tiene, ahora dicen los científicos que más, pero a todos nos enseñaron que la materia tiene 3 estadios. El estado sólido, el líquido y el gaseoso. Bueno, algunos son gaseosos cachondones de por sí, pero bueno. Tenemos 3 estados. Y el agua tiene su estado sólido, es hielo, su estado líquido es esto, y en el estado gaseoso es vapor de agua. Si ustedes, pensemos en otro material, qué sé yo, el plomo, cogen una barra de plomo y lo tiran en una cubeta de plomo fundido, ¿dónde se queda la barra? ¿Lo han pensado? No, se va al fondo. Uno de los únicos materiales que flota en su estado sólido, que su densidad es menor, es el agua. Y gracias a esa circunstancia hizo que cuando la Tierra en su estado primigenio estaba completamente helada, la vida prosperara por debajo, estando protegida de las agresiones que venían del interior. Luego, a medida que se fue calentando, la vida emergió del fondo de los océanos y se dedicó a expandirse por el suelo. Pero gracias a esa propiedad del agua hay hasta 7 distintas que parecen mágicas. Piénselo también. Si hace 65 millones de años aquel cometa no se hubiera estrellado en el Yucatán, en México, ¿estaríamos nosotros ahora o estarían los tiranosaurios rex gobernando la Tierra? Es decir, que hay una serie de factores que han concurrido en la historia que parecen facilitar la existencia de los seres humanos, incluso nosotros mismos. Somos el espermatozoide victorioso de millones de espermatozoides que andaban como locos camino de fecundar el óvulo de nuestra madre. Pero podía haber sido cualquiera de los otros millones y ustedes ya no estarían aquí. Y si en lugar de haber nacido en Madrid o en Cataluña o en Andalucía lo hubieran hecho, ¿qué les digo yo?, en Siria o en Irak, pues a lo mejor estarían ya degollados por los de ISIS. Y si a lo mejor no hubieran tenido la educación que han tenido o lo hubieran hecho, ¿qué les digo yo?, en Etiopía, pues no hubieran pasado de los 5 años, que es la media de edad, desgraciadamente, que por culpa de la desnutrición infantil mueren esas personas. Y si lo hubieran hecho en una cultura musulmana y no matizo, no musulmana, sino islamista, en lugar de haberlo hecho en un mundo como el que estamos viviendo aquí en España, pues probablemente se verían condenados a un estilo de vida o a un determinado... o por el hecho de ser gordos o flacos. Tenemos más oportunidades o menos oportunidades. Hay tantos factores en juego que parecen que hay una fuerza poderosa detrás nuestro que determina nuestro futuro por encima de nuestras posiciones y de nuestras decisiones. Y a esa fuerza algunos le llaman Dios. Yo no voy a ser quien para decirles que crean o no crean en Dios, porque como yo me imagino a Dios, es un poco como definía Einstein, como una fuerza superior parecida a lo que lo hace la gravedad, que puede que no lo haga con un pensamiento de ahora vas a ir por aquí, luego para allá. No. Es una serie de coordenadas que generan orden. Eso es para mí Dios.
Ahora pónganle ustedes barba si quieren, pónganle triángulo si quieren, o pónganle lo que quieran. Les invito, por tanto, a que descubran el maravilloso mundo de las coincidencias y que, sobre todo, dejen que el universo siempre conspire a su favor. Muchas gracias. Preguntas. Muy bien, pues es el turno de que ustedes formulen sus preguntas inteligentes y si no son inteligentes, da igual porque nos lo vamos a pasar igualmente bien. Y si no hay preguntas, pues que yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿quién rompe el hielo? Gloria. Si es que, ¿qué quieres que te diga? Me encantas. Me ha gustado mucho tu exposición. Gracias. Ya la conocía porque leí el libro y te estoy muy agradecida pues porque realmente lo que has dicho tiene mucha similitud con lo que pienso yo. Estamos siempre muy de acuerdo en muchas cosas, en cosas profundas, tú lo sabes muy bien, de tantos años que nos conocemos. Y yo concibo lo mismo que concibes tú, que hay una especie de orden integrado que hace que todos los seres humanos estemos vinculados. Y efectivamente, como has dicho, hay que tener cuidado con el pensamiento, porque el pensamiento crea y además con una fuerza y una potencia impresionante. Mira, ya que dices eso, y me parece súper interesante, hay una frase de un clásico, ahora no recuerdo el nombre, que decía: el universo une a los afines. O sea, hay una ley de unidad. Y ustedes piénsenlo. Y se lo digo yo ahora que en mi próximo libro estoy rescatando recuerdos y historias vividas con anterioridad y me doy cuenta de que han ido encajando piezas a personas, a circunstancias, que dices, ostras, qué curioso, si no hubiera coincidido con fulano o con mengano, no hubieran jamás relacionado esta historia o esta otra, ¿no? Como que todos nosotros no estamos aquí por casualidad, sino que nuestra propia inquietud es ya un factor determinante para unirnos y que seguramente si ustedes abren sus órganos sensoriales, se dejan influir, porque ¿saben qué pasa? Que en la sociedad moderna parece que todo está preparado para que vayamos protegidos del universo exterior, como que no queramos relacionarnos, ¿no? Nos estamos haciendo, por así decirlo, una especie de mampara protectora ante las agresiones de los demás. Pero si algún día se atreven a ir un ratito, solo, sin protección, a abrirse a compartir con las personas, a preguntar a desconocidos, verán ustedes como hay muchas más cosas que nos unen a los seres humanos, con los que aparentemente no tenemos nada en común. Pero el solo hecho de abrirnos, de expresar nuestras emociones, de sentir, nos va a abrir un mundo de posibilidades. Eso es tan mágico que hace que los afines se unan a nosotros y vamos a ver nuestra realidad modificada de una manera sensible y extraordinaria. Y al revés, también nos da elementos para protegernos. Yo hay una anécdota brutal que ocurrió después del libro. Al final puse el email y son muchos los lectores que día a día me hacen llegar sus experiencias. Y es el caso de una chica que tiene una relación con un señor durante 2 años consecutivos, pero no hay día que no se pregunte que aquel chico no está siendo del todo sincero. Es extraño, ella la ha invitado a su casa, ha estado con ella, han compartido lecho, emociones, sexo, todo. Y en cambio él nunca la ha invitado a su casa. En fin, la mujer empieza a sospechar que tal vez aquello sea fruto de que no está siendo del todo sincero y haya una segunda mujer. Sin saberlo, sin tener la certeza, decide separarse. Ella trabajaba como enfermera en un hospital, muy afectada porque sentía que aquel era el hombre de su vida. Decide cambiar de aires, deja el trabajo y se va a vivir a Barcelona. Ella estaba viviendo en Terrassa, unos 30 kilómetros aproximadamente. Mira varios pisos en diversos barrios, intenta buscar algo que esté dentro de sus posibilidades económicas y por fin encuentra el piso de sus sueños.
La puerta de enfrente, ¿adivinas quién estaba? El Señor. Y adivinas, con la mujer. Y me preguntaba, que no le he podido responder, porque yo no tengo la respuesta. Dice, ¿eso es que es el hombre de mi vida? Y me lo tengo que... Pues hija mía, yo no sé si es el hombre de tu vida o no, pero te ha dado la respuesta que necesitabas, ¿no? Anda, ahora a ver quién se atreve ahora a poner a prueba esto, ¿eh? Venga, más preguntitas. ¿Tenéis miedo? Confesadlo. Sí. Allí. Ah, bueno, pues bien. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes. Que, bueno, yo pedí disculpas porque me incorporé un pelín tarde, pero me ha quedado bastante claro. ¿Es posible que esto que nos has explicado también esté relacionado con la teoría del todo? Todos somos uno y vibramos a la misma... Obvio. Cuando Sí. hablaba de los afines, tiene que ver precisamente con esa teoría que postula que todos estamos relacionados, que todos provenimos del mismo, de la misma unidad y que eso es precisamente el factor determinante a que los mismos elementos materiales que conformaron la materia, lo estoy racionalizando, sean los responsables de que existan relaciones entre nosotros. Y esto ha sido supeditado inclusive a efectos de un experimento que se llama Proyecto Conciencia Global. Un proyecto que determina que cada vez que nosotros experimentamos un suceso que conmueve la humanidad, que sé, desde el atentado a las Torres Gemelas hasta la muerte de Lady Di, pasando por conflictos bélicos o aspectos que nos afectan a todos como seres humanos, hay una serie de fluctuaciones que son detectadas a través de aparatos que generan códigos binarios, unos y ceros, y que además constataron que cada vez que tú piensas que se generen más unos que otros, estás generando aleatoriamente más números unos que ceros, ¿no? De manera que se puede inferir que creamos nuestros pensamientos y que tales pensamientos definitivamente tienen una acción sobre nosotros. Pero una de las constataciones es la que tú indicabas, que todos estamos relacionados y lo que es mejor, que todos estamos condenados a unirnos. Por grupos. Habrá personas que lo hagan con los de sus semejantes, otros precisamente con sus divergentes, porque de todo ello dimanan elementos que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar como personas. Y esto es verdaderamente maravilloso, porque sí da un margen a que el destino no sea 100% inamovible. O tal vez sí, pero en cualquier caso tenemos la sensación de que somos nosotros quienes manejamos nuestro destino a nuestro antojo, ¿no? Y en el libro cuento varios ejemplos de personas que, buscando respuestas, han encontrado precisamente a sus semejantes en idénticas circunstancias. Caballero. Bueno, vamos a ver, José, yo estoy encantado de esta conferencia Gracias. que nos has dado ahora y de las que nos has dado otros años. Yo voy a contar dos pequeñas cosas que creo que después de haber escuchado esta conferencia tuya creo que no tiene importancia ninguna, pero bueno, lo voy a decir porque... Perdone, déjeme que tiene la importancia vital para usted, porque algo que no he dicho y es fundamental es pensar que las coincidencias, o sea, ustedes pueden flipar con el caso de las Buxton, ustedes pueden flipar con el caso de Jerry Ponson, con miles de casos que cuento en el libro, pero para quienes verdaderamente tienen una intensidad y un significado, no es para quienes lo escuchamos, sino para quienes lo viven. Y eso convierte su experiencia, que puede parecer insignificante a los demás, en la mejor experiencia para usted. Sí. Adelante. Bueno, pues se trata de que yo me hice Saurí hace ya muchos años. Y yo tenía tenía muchísimas ganas, porque me habían hablado de don José María Pilón, que era un radiestesista muy bueno y tal, y yo estaba buscándolo por todas partes para darle un abrazo, para que me enseñara sus péndulos y sus varillas, y yo enseñarle las mías y tal. Y así me pasé mucho tiempo buscándolo por ahí, a ver a dónde coincidía con él para darle un abrazo y para sentir esa satisfacción que se siente cuando
llegas a poder saludar a un gran maestro, como lo era don José María Pilón, que Dios le tenga en gloria, porque ya falleció. Y entonces, pues quiere decirse que me pasé muchísimo tiempo por ahí buscándolo, para dar con él bastantes años, no un día, ni un mes, ni un año, sino mucho tiempo buscándolo por ahí para saludarlo. Bueno, pues inexplicablemente un día se presentó en mi casa para saludarme él a mí, para conocerme él a mí. Parece extraño, pero así ocurrió. Se presentó en casa porque yo tengo un mesón y damos comidas y tal. Maravilloso. Y se presentó a conocerme. Maravilloso. A conocerme para saludarme con un gran cariño que lo hicimos, que no tiene explicación, pero que ahí está. Me parece maravilloso y está en correspondencia con lo que decía ella de las leyes de los afines. Bueno, pues no eso... es el único caso. Yo recuerdo Sí. Andreas Faber-Kaiser estaba muy interesado en conocer a Iván Trilla. Iván Trilla era es un cirujano psíquico que justamente trabajaba con tijeras, las clavaba. Yo he sido testigo de algunas de esas operaciones salvajes y verdaderamente inexplicables que llevaba a cabo. Y Andreas, antes de morir, me contaba cómo sucedió el encuentro con ambos dos. Resulta que él entonces estaba en la revista Mundo Desconocido, revista de las que todos los veteranos del misterio guardamos un cierto encanto, ¿no? O magia, porque eran una publicación que recibía sobre todo muchas colaboraciones internacionales, y en una época en la que la información era escasa, era una especie de aliento de vida. Y él me dijo que con Viñati habían decidido ir a su encuentro en Brasil. Entonces sucedió que él no tenía ninguna dirección, tenía que literalmente buscarlo en Brasil, y cuando llega al aeropuerto se le acerca un tipo, le dice: creo que me andas buscando, y era Iván Trilla. De esa manera tan extraordinaria se conocieron. Me ha recordado su experiencia exactamente. Es que así es como ocurren las cosas. Ahora voy a contar otro caso que también... Se ha venido arriba, ¿eh? También viene, que también viene ahora, pues en este momento oportuno. Yo recuerdo cuando yo era un niño que leí una revista que venía el anuncio de un péndulo, el péndulo Radión. Es un péndulo muy bonito que se le rosca la parte de arriba y se le mete un tubito por dentro de agua o de cualquier mineral para que el péndulo... Como testigo. Exactamente, el testigo. Bueno, pues yo recuerdo de niño que yo había visto en una revista ese péndulo. Entonces, yo al hacerme radiestesista, pues se me metió en la cabeza de pensar en ese péndulo y a ver cómo me hacía con él, de alguna manera, porque la fábrica estaba en Barcelona, en la calle Cardedeus estaba esa fábrica donde hacían ese péndulo, pero claro, cuando yo era un niño, y ahora tengo 70 años, ya cumplidos. Bueno, pues escribí a Barcelona para ver si a la dirección esa de la calle Cardedeus y tal, y me contestó un señor, por cierto, un vecino de donde estaba la fábrica, diciendo que esa fábrica hacía muchos años que había desaparecido, que habían cerrado hace muchísimos años, que eso ya no existía. Bueno, pues yo estaba enamorado de ese péndulo y estaba tratando de buscarlo por cualquier sitio, porque yo estaba enamorado de lo que era ese péndulo, no de otro, sino de ese, porque luego de hecho he hecho yo varios y han funcionado exactamente lo mismo. Pero bueno, voy al caso, que yo estaba buscando ese péndulo y no era capaz de encontrarlo por ninguna parte. Por ningún sitio yo era capaz de hacerme con ese péndulo. El péndulo Radión, que lo habréis oído nombrar quizá. Y en fin, que no había manera de hacerme yo con ese péndulo de ninguna forma. No había forma ninguna. Bueno, pues mira por dónde, como he dicho que tengo un mesón y damos comidas y tal, bueno, pues un día se presenta un señor a cazar. Era cazador y va con otros amigos y comen allí, en el mesón. Y yo tengo allí un cartelito
pues anunciando que soy Zaurí, que estoy al servicio del que me necesite y tal. Bueno, pues el buen señor este, que ni siquiera sé cómo se llama, ni siquiera me dijo el hombre, bueno, me dijo que era de aquí de Madrid, pero nada más, que era de aquí de Madrid. Ese gran señor se dio cuenta en el cartelito que yo tenía allí, y según le estoy sirviendo la comida, me dice, ¿es usted el Zaurí? Y le digo, pues sí, yo soy. Dice, pues mire, se me ha venido ahora a la mente una cosa. Dice, y es que mi abuelo, dice, tenía un péndulo y lo ha tenido guardado toda su vida. Dice, no lo ha usado para nada. ¿Y se lo dio? Dice, ese péndulo luego pasó a mi padre. Y mi padre tampoco lo ha usado para nada. No ha hecho uso de él para nada, porque no nos hemos dedicado a ello ni sabemos para lo que sirve. Dice, y ahora ya, mi padre ya es muy mayor, dice, y ya lo tengo yo en casa. Dice, y lo tengo lo mismo, sin usarlo para nada. Dice, se lo voy a regalar a usted, este péndulo que tengo yo tantísimos años en mi casa. Y era, ni más ni menos... Era ese péndulo, el péndulo Radión. El gran señor viene a la semana, que vuelve a cazar por allí, y vuelve con su péndulo, con su estuche, inmaculado, con unos tubitos para testigo. Bueno, eso es el capricho de mi vida. Y este señor, sin más, vino a ponerme ese péndulo en mis manos. ¿Cómo se llama usted, caballero? Yo me llamo Juan. Juan. Veo que usted tiene cierta facilidad para materializar las cosas. Yo le voy a pedir que piense por todos nosotros, o sea, algún numerico, la lotería, un buen político, una cosa buena, a ver si el año próximo la cuadramos, porque tela marinera. Muchas gracias. Bueno, pues otra pequeña cosa. Espera, que hay más. Otra pequeña cosa, esta es muy breve. Hace una semana fuimos a acostarnos, mi señora y yo, a la cama, y empezamos a recordar los clientes que ya llevaban tiempo sin visitarnos. Y hay unos que le decimos los carteros, porque son dos hermanos que han estado de carteros aquí, en el barrio del Pilar concretamente, y ya se han jubilado y tal. Y me dice mi mujer, dice, anda, dice, desde que no han venido a comer los carteros, dice, ¿les habrá pasado algo, alguna cosa que llevan sin venir ya? Pues llevarían 5 o 6 meses sin ir a comer a casa. Y dice mi señora, dice, ¿les habrá pasado algo? Digo, pues no sé, pero la verdad es que hace tiempo ya que no vienen a visitarnos. El próximo día, por la mañana, sobre las 10 de la mañana, llaman por teléfono para que le guardemos mesa para comer a mediodía. Lo que yo les diga, que no hay 2 sin 3. Y con esto ya termino. Gracias, Juan. Venga, ¿tenemos tiempo, no, de alguna más? Sí, caballero. Le ha puesto el listón muy alto, aquí Juan. Yo, después de lo de Juan, ya no sé si decir nada, porque definitivamente es insuperable. Pero yo lo que quería preguntar es acerca sobre la teoría del todo y sobre si el destino está escrito y todo esto. Me ha parecido interesante el tema, porque si el destino está escrito, como mucha gente piensa, o sea, se podría predecir o se podría leer, o sea, habría algún mecanismo para poder leerlo y para poder darte cuenta de lo que te va a pasar, y eso te llevaría a la consecuencia de que si sabes lo que va a pasar, podrías intentar evitarlo o cambiarlo. Buena reflexión. Déjeme que le interrumpa en este punto, porque la consideración que hace nuestro amigo... Fichoa. ¿Cómo? Víctor. Víctor. Coño. Nuestro amigo Víctor, me está hablando aquí en euskera y yo no que ricasco. Es muy interesante. Ciertamente, si el destino está escrito, cabe la posibilidad de que bajo determinadas circunstancias, lo que llamamos seres sensitivos, tengan la posibilidad de sintonizar, extraer información. Y cuando hablo de sintonizar, es que nosotros estamos ajustados a una determinada frecuencia. Nuestro cuarzo, sabéis que las radios funcionan con cuarzo, pues nuestro cuarzo está ajustado a nuestra dimensión. Por lo tanto, cuando nos vamos a otras dimensiones no vemos 100% esa información
y la reinterpretamos de acuerdo a parámetros que llamamos dentro de la tecnología ruido de fondo, ¿no? Ruido blanco. Entonces, hay una cierta interpretación de esa información que conseguimos. Pero ahí basa Jung el elemento de los arquetipos, y los sueños no dejan de ser una forma de extraer esa información de lo que llama el inconsciente colectivo. Pero en ese caso, si sabemos la información de lo que va a pasar, ¿podríamos evitar que esto suceda y, por lo tanto, alterar el espacio continuo? Y eso es una reflexión interesantísima. Porque recuerdan lo que yo les hablaba de los mundos paralelos. En el caso de que alteráramos esa información, estamos generando un nuevo mundo paralelo. A eso digo. Y, por lo tanto, estamos condenados a vivir en nuestra realidad de una forma cuántica lo que nos corresponde. Porque por muchos universos paralelos que tus decisiones, Víctor, generen, siempre vas a ser protagonista de una única, como el gato de Schrödinger. Puede estar vivo o puede estar muerto, pero tú solamente vas a ser uno de los dos, ¿de acuerdo? Y es que eso me lleva a la siguiente pregunta, es decir, si yo pudiera conocer mi futuro, si se pudiese conocer el futuro de cada uno mediante la técnica correspondiente para ver esos hilos, es decir, o sea, es que no te serviría de nada porque en teoría tú no deberías de modificarlo, porque si lo modificas estás como desconectándote de todo. Exactamente. Entonces, ¿qué sentido tiene conocer tu futuro o qué sentido tiene tener un... Para mí, ninguno, pero bueno, escrito? allá cada uno el que quiera. Y como ignoramos cuál es nuestro futuro, porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias que sabemos que podrían estar escritas, pero no las vamos a conocer hasta que no sucedan, llega a un espacio temporal en la que todo queda nebuloso. No podemos determinar qué es lo que va a suceder, a pesar de que leamos qué es lo que va a suceder y no podamos evitarlo. Es una paradoja, en ese sentido, muy, muy sorprendente. Y ahora se me ha olvidado lo que quería referir a propósito de esta historia. Así que bueno, se me ha ido. Esas cosas a veces ocurren, estaban determinadas. Ah, no, sí, ya sé por qué. Es el destino. Verán, si somos capaces de vivir X destinos y solamente protagonizamos uno de ellos, da lugar a una paradoja muy curiosa y que tiene que ver con un suceso real, dramático, que ocurrió hace pocos meses en la Bolsa de Londres. Un corredor de negocios, de bolsa, terminó suicidándose, lanzándose desde una 9ª planta al piso de la calle. Y a la policía le llamó la atención que el tipo tenía un número de lotería en la cartera. Se investigó y se supo que el tipo tenía muchas cosas que ver con el tema de la física cuántica, estaba apasionado por por los mundos paralelos, estaba mucho en la sintonía de las cosas que le estoy contando. Su paranoia había rayado el absurdo, a nivel de decir, si como el gato hay una posibilidad de que esté vivo o muerto, habrá una de esas N posibilidades en el universo en la que yo soy rico, en la que este número ha tocado. Por lo tanto, se suicidaba, pobre como una rata en el 2015, en esta dimensión actual, con el propósito de que en cualquier otra de las N existencias él fuera multimillonario. Ojo, no llevemos al extremo las cosas. Nos toca vivir la realidad que nos toca, muy bien. No nos conformemos con ello y tratemos de mejorarla, muy bien. Pero no cometamos gilipolleces. O sea, vamos a ver, te toca vivir, no morir. Y eso es una cosa de sentido común que lo dice nuestro ADN como especie. Mejoramos, algunos no tanto, pero mejoramos con el propósito de adaptarnos al medio y de adaptar de evolucionar dentro de un continuo espacio temporal. Por lo tanto, mejoremos, no empeoremos las cosas. Eso también se podía relacionar con el tema de la suerte y digo yo que me podía haber tocado una realidad paralela que fuese rico y guapo, y famoso y todo eso. O te hubieras casado con Sharon Stone. Claro. Así que eso es la mala suerte. O no, porque sabe, a lo mejor eso te ha dado una oportunidad que no van a tener los que hayan dado con esa otra posibilidad, ¿no? Sí, de venir aquí. Por ejemplo. Venga, hacemos una última, Gloria. ¿Tenemos tiempo, sí? ¿No? Ya. La última, va. The last one.
Si no, les pongo con Juan, directamente, que les cuenta aquí. Bueno, señoras, señores. Bueno, sí, allí hay un... Que además ahora viene una conferencia interesantísima de mi amigo Lorenzo Fernández, que debe estar ya por aquí. Hola. Me ha encantado Gracias. tu conferencia. Y se suele estar muchas veces, cuando se está hablando con gente, en que se dice, si yo hubiera hecho esto, ahora no haría esto, o no lo haría, o haría otra cosa. Yo estoy de acuerdo con que hay un destino, ¿no? Y por mucho que hagamos, llegamos a eso, ¿no? Porque si en un momento dado no hemos tomado una calle a la izquierda, hemos tomado la calle izquierda, nos hemos encontrado con un amigo y ese amigo tal, pum, pum, pum. Si no lo hubiéramos hecho, pues hubiéramos sido otras personas o otras cosas, pero nunca mejor o peor, creo yo. Sin lugar a dudas. En realidad es una reflexión en voz alta más que una pregunta, pero estoy 100% de acuerdo con usted, ¿no? Podemos conocer nuestro destino, como decía Víctor, no vamos a poder cambiarlo, o tal vez sí, porque a lo mejor en el cambio estaba previsto dentro del destino, pero en cualquier caso, a lo que nos invita todo esto es a relajarnos, a no vivir agobiados con la sensación de querer controlar lo que va a suceder mañana. Miren, disfruten hoy como si fuera el último día, porque tal vez mañana puede que no estemos aquí. Esa es la moraleja. Muchísimas gracias.